Muy buenas noches. En los últimos 20 o 30 años, varios países que han buscado soluciones políticas a conflictos internos prolongados o a graves situaciones de derechos humanos han creado comisiones de la verdad, o bien en el curso de la confrontación y de las negociaciones con el fin de moderar la violencia, o cuando el conflicto ha terminado formalmente. En los años 70 surgieron las de Haití, Nepal, Bolivia, Uruguay y Zimbabue. En los de 80 y 90 las de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Suráfrica, solo para citar algunas. Pero cada vez es más común que los países que salen de una guerra civil, de un conflicto interno, de una dictadura, establezcan ese tipo de comisiones que son instrumentos de investigación no judicial que se crean a la luz de la justicia internacional, que reconoce el derecho de las víctimas y de los supervivientes a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación, con el objetivo, estas comisiones, de ayudar a la sociedad a comprender y reconocer una historia que niega o que pone en tela de juicio, para divulgar los testimonios y las historias de las víctimas, para contribuir a la justicia y a la rendición de cuentas, y para promover la reconciliación y prevenir que se repitan hechos y abusos violentos del pasado. Entre los casos más exitosos, con frecuencia se cita el de Suráfrica, donde la Comisión de la Verdad propició un clima de reconciliación y de entendimiento que hizo posible que víctimas y victimarios se miraran a los ojos, se reconocieran como tales y hablaran y llegaran al perdón. En las últimas semanas, las FARC han vuelto a poner sobre el tapete, sobre la mesa, su vieja propuesta de crear una comisión que ellos llaman de esclarecimiento del origen de la violencia y sus responsables, con el argumento de que las causas del conflicto son anteriores a su nacimiento como organización subversiva en los años 60. El conflicto colombiano, que lleva más de medio siglo, con periodos de mayor o menor intensidad y que ha dejado cientos de miles de víctimas, aún no hemos podido cerrarlo. Por eso, la primera dificultad para crear una comisión de la verdad sería la de la fecha de arranque, y también, ¿por qué no?, cuándo crearla, si como parte del acuerdo para poner fin al enfrentamiento armado y como consecuencia del mismo, o en medio del conflicto, como parece ser la propuesta de las FARC. En cualquier caso, lo que es cierto es que hay un cierto consenso sobre la necesidad de crear una comisión de esa naturaleza como parte fundamental de un proceso para satisfacer los derechos de las víctimas. Así que la pregunta para abrir el debate de hoy es: ¿cuándo, cómo y con quiénes integrar una comisión de la verdad para cerrar el conflicto armado? Para aportar claves a la discusión, nos acompañan esta noche el historiador Jorge Orlando Melo, actual decano de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y columnista del Tiempo; el doctor Camilo González Pozo, magíster en Economía Política, exministro de Salud, director de Indepaz y del Centro de Memoria Histórica; y el representante liberal Guillermo Rivera, abogado de la Universidad Externado y uno de los principales artífices y promotores de la Ley de Víctimas; y como siempre, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que, hecho los planteamientos iniciales, la primera pregunta que quisiera hacerles es: ¿para qué nos serviría, si nos sirviera, una comisión de la verdad? Quisiera que el doctor Melo, que es historiador y que conoce todo esto en su contexto, me dé la respuesta, la primera respuesta. A ver, yo creo que hay que pensar en que la comisión puede tener tareas diferentes, o puede haber hasta dos comisiones. En la solución de conflictos, lo usual es una comisión en la que se trata de esclarecer los hechos concretos del conflicto que crearon víctimas, con el objeto de buscar algún tipo de compensación, o por lo menos para darle a las víctimas algo de lo que esperan. Las víctimas esperan verdad, esperan justicia, esperan reparación. Casi siempre la comisión es una transacción en la que se recibe un poco menos de justicia y menos castigos a los culpables, pero hay más verdad, porque eso ayuda a que se dé más verdad. Esa es una comisión muy importante y ha funcionado en algunos países razonablemente bien. En el caso colombiano es una comisión difícil de pensar, porque el problema colombiano es que muchas veces, como lo mostró, yo creo, Iván Orozco en un excelente trabajo alguna vez, aquí nuestra historia es tan compleja que terminamos
sin poder decir quién es no hay unas víctimas que sean claramente víctimas, porque quien hace hoy actúa como victimario, por ejemplo, porque hace parte de la guerrilla, siempre fue a su vez una víctima en algún momento dado, y lo mismo ocurre con los paramilitares. El paramilitar dice es que la guerrilla mató a mi papá y por eso me metí a los paramilitares. Entonces hay una posición en la que la víctima se convierte en victimario, en vengativo, etc. Y eso en Colombia es muy difícil. Muy difícil. En países como Sudáfrica había un Estado represivo, había unos grupos guerrilleros relativamente cumplidores de las normas internacionales, aunque a veces salieron, pero por lo menos era muy claro quién era el principal responsable. Como en las dictaduras del Cono Sur. O las dictaduras del Cono Sur. Aquí la situación es muy difícil. Entonces, de todas maneras, esa me parece que es una comisión que eventualmente tiene que funcionar si se quiere, si se logra hacer un acuerdo de paz. Es ineludible. Ineludible. Hay una segunda investigación que es el debate entre todos los colombianos, académicos y no académicos, de cuáles son las causas del conflicto colombiano, qué responsabilidades históricas hay acá, más que responsabilidades individuales. A mí me da la impresión, y es un poco una lectura que puede ser algo prevenida, de que la propuesta de las FARC trata en cierta manera de sustituir la comisión realmente necesaria por una comisión más académica de análisis de causas y responsables, que ya tendría todo el tiempo, que además no tendría límites en el tiempo. Podemos que las comisiones de la esto verdad comenzó sí la con la colonia. Pero doctor, me lo dejemos lo de las FARC para después, porque yo quiero ver como una primera visión de todos ustedes sobre las comisiones de la verdad. Antonio, por ejemplo, ¿qué piensa al respecto? Sí, bueno, y para empezar estoy de acuerdo con Melo en que no puede ser una comisión que se haga como consecuencia de los acuerdos a que se llegue con las FARC. No es una comisión para las FARC, es una comisión para establecer lo que ha sido este conflicto que ha tenido muchísimos frentes, que ha tenido muchísimos participantes, muchísimos actores del conflicto, como los llaman. Creo que es absolutamente necesaria y a la vez creo que es prácticamente imposible de armar. Sí. La cuadratura del círculo. Sí, porque efectivamente ahí tienen que participar no solo académicos, naturalmente, sino también actores del conflicto. Es decir, gente que haya participado en eso directamente, tanto desde el lado del Estado como desde el lado de la subversión, como desde el lado de los grupos paramilitares. Y probablemente también, porque en Colombia todo se enreda en los últimos 30 o 40 años con la droga, probablemente también desde el punto de vista del narcotráfico. Y eso me parece, ya digo, sumamente difícil de armar. Es una especie de comisión de la verdad sobre toda la historia del país. Nos remontamos acá, doctor Camilo González. Bueno, ¿Cómo ve la...? Bueno, me parece que de lo que se está hablando en cuanto a Comisión de la Verdad es de una propuesta muy concreta que forma parte del marco constitucional para la paz y una decisión de que al finalizar el conflicto en Colombia se conforme una Comisión de la Verdad, que es completamente distinto a situaciones que se han dado en Argentina, en Chile. ¿Por qué? Porque es que aquí se trata de Comisión de la Verdad como parte de unos acuerdos de paz. Es decir, que el origen mismo de la comisión está muy vinculado a los acuerdos de paz. A mí me parece que de eso van a hablar en La Habana. Pero no es de eso lo que están hablando el doctor Melo y Antonio, es mucho más amplio. Lo que yo le quiero decir es que pueden existir varias comisiones. Sí. Pero lo que está en la agenda en ese momento es cómo se estructura esa comisión, si se estructura o no se estructura, y porque es el paso inmediato. A mí me parece que, además, allá ¿cuál es la discusión? La discusión es la que ha planteado las FARC, si antes de la Comisión de la Verdad se hace una comisión de esclarecimiento, una discusión bastante curiosa. Ahora vamos a analizar esa parte, sí. A mí me parece que lo que está definido como una posibilidad y una necesidad para la sociedad es sí que la gente sepa la verdad, que sepa las causas del conflicto, los responsables, los determinantes, no en la idea de responsabilidad de los actores armados, sino de la responsabilidad de diferentes sectores que han estado comprometidos en todas las zonas políticos, económicos. Es decir, en esto yo creo que es muy importante la experiencia que se hizo en el Perú o en Guatemala o en El Salvador, porque son situaciones de conflicto armado que han motivado comisiones de la verdad, que es diferente de cuando se trata de dictaduras. Y allí se han preguntado sobre las responsabilidades del Estado, de los partidos, de los gobiernos. Hoy, después de 14 años en el Perú, uno de los grandes temas de debate está en que la comisión se atrevió
a evaluar la responsabilidad de cada uno de los gobiernos en los 10 años, en los 20 años críticos que cubre el informe, del 80 al 2000. Entonces dijo cuál es la responsabilidad del APRA, de cada uno de los partidos. Y eso ha suscitado unos debates tremendos, pero bueno, indica que no se trata solamente de establecer la responsabilidad de los paramilitares, de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas, en su conjunto más o menos, sino de todos los que han llevado a esta sociedad a lo que tenemos, ¿no? A un panorama de violencia. Doctor Guillermo Rivera, usted que ha trabajado con las víctimas. Yo creo que las comisiones de la verdad tienen dos objetivos. Uno, en relación con las víctimas. El hecho de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que ocurrió es un asunto que ayuda digamos que en el trámite de su duelo. Eso está además demostrado. Quienes logran conocer qué pasó con su hijo, qué pasó con su padre, con su esposa, quiénes fueron los responsables, incluso dónde están sus restos mortales cuando ni siquiera de eso se tiene conocimiento, es un asunto que ayuda a hacer el duelo, digamos, a hacer el trámite de ese dolor. Eso en relación con las víctimas, pero también tiene otro propósito en relación con el conjunto de la sociedad, que es la no repetición de los hechos, es lograr construir una consigna del no más, de que se sepa cuál fue el contexto en el que se dio el conflicto, quiénes fueron los responsables, y que a partir de ese conocimiento se asuma un compromiso del conjunto de la sociedad de que ese tipo de situaciones no se deben volver a repetir. Hay como yo diría que una catarsis colectiva en el sentido de saber de dónde se originó todo y que hay que evitar que vuelva a ocurrir. Citábamos al comienzo que las FARC han planteado la creación de una comisión de esclarecimiento de las causas del conflicto. ¿Cómo es que se llama? Bueno, más largo. Esclarecimiento. Pero no es propiamente esa una comisión de la verdad, diría yo, entre otras cosas porque ellos cuestionan hacer el corte desde, digamos, de los 60, que sería como el momento de la creación de las organizaciones armadas, y quieren ir mucho más allá. Pero ellos quieren crearla pues en el curso mismo de las negociaciones. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Viable, no viable, posible, realista, útil? Doctor Melo. Yo creo que, como lo decía el doctor Rivera, hay dos realmente razones fundamentales para la Comisión de la Verdad. Uno es el problema de las víctimas y el otro es que la sociedad entienda lo que pasó. Estas dos cosas son claves, yo creo que es importante que se hagan. En un caso como el Perú, por ejemplo, donde no había un problema de víctimas tan fuerte, pesa mucho más la clarificación histórica. En el caso de Sudáfrica... Hubo 70.000 víctimas en 20 años. ¿Y aquí cuántos millones estamos hablando? Sí. No. Sí, es una sí, aquí tenía yo la víctimas de asesinatos y desapariciones. Sí, desapariciones. Sí, yo tenía aquí los datos. Aquí tenemos 150.000 desde el año 58 acá, según la Comisión Nacional. Pero hay 600.000 registradas en la unidad de víctimas. 600.000. Más. No, 6 Más. millones 6 millones. de desplazados. No, pero 6 millones de desplazados, víctimas pero 600.000 que se... desplazados son víctimas. Sí, no, pero yo digo de la comparación con Perú de asesinatos. Sí, mira, aquí tengo la Comisión de la Verdad de Perú, dice cerca de 69.280 víctimas, dice. Asesinatos. Víctimas asesinadas. Asesinatos y desapariciones. Tenemos una exposición de la Comisión de la Verdad en ese momento de Lago La Cuña, en el Centro de Memoria del Yuranapac. Eso es todas las víctimas de esa ocasión. Pero digamos, ellos están planteando la creación de esa comisión de esclarecimiento en el curso de las negociaciones. ¿Eso es válido? No tiene por qué ser inválido, es decir, Sí, es una opción. no, de acuerdo, pero viable. Sí. Pero crea problemas. Pero lo que Se va a supeditar la Comisión de la Verdad ¿A qué se a va? las negociaciones con uno de los grupos, es decir, con las FARC. Yo no creo que se deba reducir a eso. Y si se plantea dentro de los diálogos de La Habana, acaba siendo reducido a una comisión de investigación. Claro, pero sobre las FARC. normalmente no ha pasado. Es inviable, pero tiene una razón. Lo que ellos proponen es que antes de entrar a hablar de las víctimas, se hable del esclarecimiento de responsables. ¿Y eso no es una manera de dilatar el proceso? Yo creo que más que eso es un mensaje político que ellos quieren dar. Ellos dicen, no queremos entrar al punto de víctimas para que nos coloquen en el banquillo de los acusados a decir, vamos a ver
cómo las FARC reparan a las víctimas de ellos. Porque hay más victimarios. Porque hay más victimarios, entonces dicen primero discutamos las responsabilidades. Ese planteamiento puede ser razonable, pero la propuesta de una comisión de esclarecimiento, que es en realidad otro nombre para otra comisión de la verdad, es un enredo. Las comisiones de la verdad no, han demorado años en presentar informes, conformarlas, llegar al acuerdo, es decir, todo ese proceso, y a mí me parece que no es estrictamente necesario para el acuerdo de paz que se haya hecho previamente un esclarecimiento completo de responsabilidades. Es pero decir, hay unas declaraciones de Germán París diciendo que si eso no se acepta, ellos se pararían de los diálogos. Bueno, ¿Hay que no, creerlo o son esas...? Yo diría que no es inviable la comisión de esclarecimiento. Lo que no puede es convertirse en una suplantación de la comisión de la verdad del fin del conflicto. Yo comparto con Camilo que ellos lo que están es preocupados porque como el punto que sigue en la agenda prevista es los derechos de las víctimas, ellos van a estar en el banquillo de los acusados. Ahí no hay, digamos, no tienen manera de soslayar esa responsabilidad porque han violado derechos humanos y han infringido normas del derecho internacional humanitario. Pero los otros ya... Si nos van a tratar como victimarios y van a hablar de los secuestros que hicimos, aclaren primero todo lo que hicieron los demás. Y de esa manera probablemente se crea una situación en la que se vuelve imposible el manejo de esa comisión. Yo creo que hay que tratar de hacer una cosa que trate de responder simultáneamente los dos problemas. Pero se puede, por ejemplo, una cosa que se ha avanzado y que pueden ser fórmulas para el esclarecimiento y solucionar esos dilemas, es tomar en cuenta aportes muy importantes que se han hecho en Colombia y que dan elementos suficientes. Todo lo de memoria histórica, por ejemplo. Lo de memoria histórica y lo de Colombia Nunca Más, o de Noche y Niebla, es decir, tenemos aportes desde la sociedad civil. Pero con eso se pueden ir como comisionados los cabezas o los integrantes de esos grandes grupos de informes y que eso permita como hacer ir articulando como una historia del conflicto. Para facilitar entonces pasar a la discusión de víctimas. Ahora, me parece a mí que la gran conclusión de todo eso pues va a ser una conclusión en la cual yo creo que ya hay pasos adelante, y es que la responsabilidad del conflicto es múltiple en Colombia, no igual de todas partes, no todos no hay simetrías, hay unos más responsables que otros, y que hay que tomar en cuenta que ya incluso el Estado, en cabeza del presidente de la República, ya comenzó a decir: reconocemos nuestras responsabilidades por acción y por omisión. Pero no solamente lo ha dicho, creo que el Estado lo dijo Gaviria en el año 92. Claro, pero es que además el Estado colombiano ha actuado en relación con las responsabilidades propias, no solamente lo ha hecho simbólicamente, que es pidiendo perdón. Las condenas de políticos por vínculos con organizaciones armadas al margen de la ley es una respuesta de Estado. Ha tenido que pagar a las víctimas. Los militares condenados por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto es una respuesta de Estado, que falta mucho, sin duda. Incluso la justicia transicional que está planteada en el acto legislativo para la paz, está planteada para los actores del conflicto, y actores del conflicto no son solamente los guerrilleros. Los miembros de la fuerza pública también lo son y son sujetos de justicia transicional si ellos así lo deciden. Bueno, hacemos una primera interrupción, volvemos en unos segundos. Bueno, yo quisiera, si ustedes estuvieran conformando una comisión de la verdad, que me dijeran qué sería viable para poner como fecha de arranque, así sencillito, una y simple. Doctor Melo. No, yo creo que lo que es importante, lo que es urgente es la comisión de las víctimas. La otra comisión puede ser paralela y se puede nombrar y es una comisión más académica. Además, en 10 años o 15 años seguirá habiendo debates en relación a sus conclusiones, a sus análisis. Habrá desacuerdos, habrá ideas de todo lo que se quiera. Yo creo que lo que es urgente desde el punto de vista del conflicto es desarrollar la comisión que le dé a las víctimas verdad, aceptando que eso quiere decir que van a tener menos justicia. Y yo creo que se puede
acotar en el sentido de que se puede acotar en el sentido de que lo esencial es atender la situación de las FARC, pero que la comisión debe estar abierta a cualquier otro tipo de quejas en el proceso paralelo en relación con fuerza pública, por ejemplo, que es clave, y obviamente con paramilitares. Es muy difícil tener una comisión solo para las víctimas. Ahora comentábamos, oficialmente se reconocen 6,5 millones de víctimas directas. Por cada desplazado quedaron 2 víctimas allá, es decir, víctimas directas e indirectas se nos acercan a 20 millones de colombianos. La mitad. Entonces, por eso. De alguna manera. Entonces, una comisión de la verdad para la sociedad colombiana es imposible. No, es el enfoque. Es el enfoque. Yo creo que, y a mí me parece que... Pero digamos, ahí habría una comisión para las víctimas con resultados concretos, digamos, y una comisión de la verdad para el conocimiento de la historia. La verdad para las víctimas, la lógica, ¿por qué han existido víctimas? Sí. Han existido víctimas porque aquí se ha desarrollado una confrontación para poner Pero no por me la logran tierra, por poner el fechas. poder. Pero si yo soy una víctima, yo no puedo esperar a que unos académicos o unos Decidan. analistas decidan Sí. cuáles son los culpables Tiene que colombianos. ser más Mire, se demoraron A ver, pero 2 años. una pregunta. La ley plantea una fecha. Además, hay otra, Es que, digamos, ese tipo de comisiones académicas de investigación histórica pueden tomar décadas. años. Yo recuerdo lo que le preguntaron una vez a Chu Enlai, su opinión sobre la Revolución Francesa, y dijo, es un poco pronto para saber. Bueno, y además hay otra cosa dentro de lo que he leído. No, mire, y 6 ustedes saben meses en más. Perú, 2 años en Guatemala. Exacto, Sí, por eso entonces, a eso iba. no estamos Déjenme les hablando de- preciso. Pero la pregunta déjenme les es preciso. fecha a partir de la cual Sí, se ya, hace eso el ya veo trabajo que de la no se comisión. pusieron de acuerdo. No, pero es que la ley sí plantea una fecha. La ley sí, pero ellos no están de acuerdo. Pero lo que digo es, No, la de lo ley que he no leído, plantea las fecha comisiones porque de la ley verdad, dice las que comisiones en de la materia verdad. En materia de memoria no tiene fecha. Tiene fecha 91 para tierras, tiene diferentes fechas, pero en materia de memoria no le pone Pero fecha. con respecto pero a lo sí que pone fecha plantea el de doctor conflicto. Melo, las comisiones de la verdad, hasta donde yo sé, tienen unos mandatos específicos que cubren, que son temporales, digamos, las comisiones son temporales, esta sería eterna, la de, digamos, la de lo largo de tratar de descifrar por qué somos como somos y de dónde es que salimos, hemos ido con tantas violencias, y la de las víctimas, o la que tiene el enfoque de víctimas, son temporales y tienen periodos de la historia que cubren específicamente y terminan en tipos específicos de recomendaciones. víctimas. No necesita tratar todos los casos, Exacto. sino los casos más graves, los que tienen más relevantes. Pero, mira, hay 2 propuestas. Secuestro. Por ejemplo, la Comisión Nacional, el Grupo de Memoria Histórica propuso el 58. Sí. Pero tiene unos antecedentes que se remontan hasta el 44. Sí. Es inevitable hablar del Frente Nacional. Echar para atrás, claro. Hay que referirse, pero a mí se me parece que la comisión tiene que tener un periodo y que no puede ser la historia del siglo XX, es decir, que puede ser tomar lo del 58 en el entendido de que eso tiene Pero la causas y comisión de antecedentes. esclarecimiento de la verdad. No, comisión de la verdad. O sea, la que va a quejar, a atender comisión de la personas verdad. que van a preguntar quién mató a mi papá. No, es que esa no es que mire, la comisión de la verdad no le va a hacer la investigación individual. Es que eso depende del mandato. Toda comisión por eso tiene un mandato. Preguntamos si ese mandato entonces sería el mandato atender define víctimas periodo, A ver, pero y ¿qué es lo define- práctico y qué es lo que sirve? Por eso- A ver, aquí lo que hay que decir es que la Comisión de la Verdad está creada en la Constitución. La Constitución, en el Acto Legislativo para la Paz, señala en uno de sus artículos que la ley podrá crear comisiones de la verdad para el cierre del conflicto. Luego, si hay un cierre con las FARC, un acuerdo con las FARC, podrá haber una ley que desarrolle ese acto legislativo. Y esa comisión que es diga, acotada. es para las FARC. Otra podrá Sí. ser para el La- ELN o podrán decir que conjuntamente. Digamos, la otra, ley. la del esclarecimiento de la ley verdad más general. finalmente, Yo creo claro, que pero eso- la del esclarecimiento me parece a mí que sería más Esa se hace más parte del difícil. acuerdo Sí. allá en La Habana. Esta está autorizada Autorizada. constitucionalmente y puede ser desarrollada legalmente. Pero Miren, en para Colombia- el fin del acuerdo, dice Sí. el acto Claro, legislativo eso dice, dice para el fin del del conflicto. acuerdo. y ha sido pensado Para el fin del en conflicto. En relación función con de las las víctimas. negociaciones, no, Ya. de las negociaciones, ¿no es cierto? Y cuando se plantea, digamos, lo que se plantea para una comisión como un mandato es qué es lo que usted va a investigar, qué verdad. Y se investigan hechos. Eso es un elemento Sí. de graves violaciones a De- los de derechos derechos humanos, al humanos, derecho sí. humanitario. Pero causas y responsabilidades forman parte, Sí. porque lo que va a permitir que la sociedad realmente marche hacia una reconciliación, supere las heridas, es que se coloquen sobre la mesa las A ver. responsabilidades y que eso permita el compromiso de no repetición.
Es decir, porque la Comisión de la Verdad, al final de cuentas, va a dar indicaciones, sí, para la reparación a las víctimas, pero de manera más particular, recomendaciones para que la sociedad no repita los ciclos de violencia. Aquí el antecedente de la Comisión del Palacio de Justicia es una especie de Comisión de la Verdad. Esa fue una comisión de la Esa verdad. les pregunto, ¿sirvió para algo? ¿Dejó algunas lecciones, doctor Melo? Yo pienso que sí, la del Palacio. Recuerden ustedes que judicialmente los asuntos del Palacio de Justicia estaban prácticamente engavetados. Fue a partir de la misma Comisión de la Verdad en que se empezaron a desengavetar y se reactivaron investigaciones y pudieron estas empezar a ofrecer resultados. Ahora, el tema del Palacio de Justicia es un asunto muy puntual. No, digamos, claro, pero este digamos, tiene es un pequeño antecedente que tenemos. Tiene unas diferencias sustantivas, digamos. Es que me parece que hay que leer el acto legislativo en su conjunto. El acto legislativo básicamente lo que define son criterios de justicia transicional para resolver asuntos de violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario. Desde esa perspectiva, luego, otro de esos artículos consagra la posibilidad de crear una comisión de la verdad. Por lo tanto, esa comisión de la verdad, y en eso estoy de acuerdo con Camilo, no resolvería la solicitud individual de cada víctima, sino unos hechos de contexto que tengan que ver con las graves violaciones a los derechos humanos. Ahí están los patrones, pero también el tema del secuestro, del reclutamiento forzado de menores, entonces, la pregunta es, de los restos mortales ¿una de las comisión de la verdad es un mecanismo complementario de la justicia? ¿Es una garantía para las víctimas de no impunidad? ¿Es un instrumento de reconciliación o es todos los anteriores? Pero tiene autonomía, es decir, la Comisión de la Verdad se justifica en sí misma, aunque tiene implicaciones judiciales y de reparación y demás. Depende si se le da esa posibilidad. Sí, pero yo creo que se trata, bueno, aquí no podemos hablar de lo que son las comisiones. Porque en otros lugares han funcionado como un mecanismo extrajudicial sin implicación judicial. Correcto, pero también ha habido que las conclusiones se pueden pasar recomendaciones e información a las entidades judiciales. En sentido judicial. Una de las características de la Sudáfrica era que escuchaban en audiencias y la misma comisión definía las amnistías. Pero hay una ley reciente en Colombia. La capacidad judicial. Aquí en Colombia se discute ese tema, algunos opinamos que se está discutiendo. Hay una ley reciente en Colombia. No debe meterse en lo judicial. Tiene implicaciones judiciales porque al esclarecer situaciones, al dar contextos, va a facilitar la acción de la justicia. Hay una ley reciente en Colombia que no sé si ustedes la conozcan. La Corte Constitucional declaró inexequible en algún momento, no tengo en la memoria claro si fueron unos artículos de la ley 975, y quedaron en el limbo los que se conocen como los paramilitares rasos, es decir, no los comandantes, sino los paramilitares rasos. El gobierno, 19.000, ¿no? Los tasaron en eso. El gobierno presentó, el gobierno del presidente Santos, estaba de ministro Germán Vargas Lleras, presentó un proyecto al Congreso que fue aprobado en el que resolvía ese limbo a través de una especie de comisión de la verdad sin efecto judicial. Es decir, los paramilitares rasos mantenían sus beneficios, uno de ellos no ir a prisión, siempre y cuando acudieran a esa especie de comisión de lo que no debe ser a contar. No, yo no estoy diciendo que ese sea el paradigma. Digamos, estoy hablando de una comisión que no tiene efecto judicial. Entonces su compromiso es contar en esa comisión su versión de los hechos. Y el compromiso del gobierno es que si cuentan ahí, eso no tiene un efecto judicial. Pero hay otras en que sí, digamos, la información que recaba la Comisión de la Verdad puede servir para aportar información e investigaciones judiciales. Depende del mandato en la ley. ¿Quién establece? ¿Cómo en el caso colombiano la ley, tiene que ser la ley porque es que es la Constitución crea la comisión. Claro, pero la ley crea la comisión tan específica como decir cómo se crea, cuándo se constituye. La ley lo que hace es desarrollar una autorización que está prevista en la Constitución y define cuáles van a ser las condiciones. Pero digamos, la posible comisión de la verdad derivada del acuerdo con las FARC. Ya está prevista. Está prevista, pero no se han determinado las condiciones. No se ha regulado, las funciones que va a tener. Eso falta, claro. Esa es la discusión. Esa es la discusión. La ley, lo que sí es importante es que una ley que ese es el camino, definirá ya las características del tiempo. No, algunos opinamos que el 58, pero el 44 sería muy difícil hacer una investigación a fondo y no creo que tenga mucha funcionalidad más de la interpretación de conjunto, ¿no? Pero también los plazos de funcionamiento, la manera como va a divulgar y una cosa muy importante,
las atribuciones para los comisionados y para ir a los archivos, porque esa es una de las cosas más tenebrosas. Y es que cuando comienzan las investigaciones de las comisiones, los archivos comienzan a desaparecer. Entonces, ¿a dónde está el archivo del gas, el archivo de la tierra? Los archivos, esos archivos son muy importantes que los comisionados puedan acceder sin necesidad de los miles de trámites, de las peticiones, y que tengan que presentar tutelas Una pregunta, de todas las comisiones, de todas las comisiones de la verdad que se han creado en estos últimos 20 o 30 años, la de Guatemala, la de El Salvador, la de etcétera, ¿cuáles creen ustedes o cuál ha sido como la más exitosa y como para la ilustración de los televidentes, por qué ha sido exitosa? Hay muchos parámetros para medir eso, pero a mí me parece que la de Sudáfrica fue realmente socialmente la más exitosa, midiendo la magnitud del conflicto que estaba allí, lo que estaba pendiente, y era establecer las condiciones de convivencia entre dos grupos que habían sido muy hostiles entre sí, entre los blancos y los negros. El problema, obviamente, es que también esa comisión tiene una cantidad de costos extraordinarios. Fueron muchos los casos en los cuales las víctimas no recibieron adecuada reparación y finalmente hubo una transacción social y política que para muchos dejó de lado muchos de los derechos sociales, justicia social y económica pendientes de las poblaciones negras. Pero funcionó. De todas maneras, tiene que haber una porción de olvido. De olvido y de costo social incluso. Y yo les pregunto, ¿estamos preparados en Colombia? Además, y a la luz de las normas del derecho internacional, a que se pudiera crear una comisión de la verdad con ese grado de impunidad en términos de lo que la gente piensa, porque usted mira las encuestas, todo el mundo quiere cárcel y castigo. La discusión en este momento es si vamos a tener una comisión de la verdad que vaya a oír los horrores cometidos por las FARC, o vamos a oír una comisión de la verdad que va a analizar académicamente causas, historias y que va a ir hasta el año. Serían totalmente distintas. Son totalmente distintas. El mandato. Y es una diferencia del mandato y tenemos que pedir cuál es. El mandato que le dio la ley 975 al grupo de memoria histórica fue: investigue el origen de los grupos armados ilegales. Y ahí se acotó. En este caso sería una comisión completamente equivocada si dice investigue solo las responsabilidades de las FARC, de los paramilitares y del ejército. No, la pregunta es que investigue no solo, sino no sirve, sino queremos una comisión en la cual se escuchen casos concretos. Que las víctimas puedan ir a contar. A que algunas de estas personas, de pronto por la no castigo judicial, acepten contar la verdad a las víctimas, o la verdad de las víctimas va a ser una formulación teórica, analítica de cuáles son las causas del conflicto colombiano. Frente a la pregunta de María Elvira, yo tengo un comentario, y es que me parece que en Colombia se está entendiendo muy mal el significado de la impunidad. La gente asume que impunidad es cuando no existe cárcel, y no necesariamente eso es impunidad. Y lo voy a plantear con un ejemplo que es común en la justicia colombiana y en cualquier justicia. Hay delitos que son escarcelables, pero hay una condena judicial, hay una sanción que no necesariamente deriva en la privación de la libertad de la persona responsable. Luego, la impunidad no se puede predicar a partir de la inexistencia de cárcel. Por eso, cuando se habla del marco legislativo para la paz y de los criterios de justicia transicional, no hay impunidad, porque ahí lo que se está ordenando es investigar y sancionar. Que la sanción probablemente no sea la privación de la libertad, o no una privación de la libertad del tamaño que muchos quisieran, eso no significa impunidad. Incluso hoy escuché en alguna emisora a Oscar Iván Zuluaga planteando que eso era impunidad, que él estuvo en Bojayá y que cómo así que no van a pagar cárcel, que eso es impunidad. No, señor. Impunidad es cuando no hay investigación y cuando no hay sanción. Una vez exista sanción, así la sanción no imponga la privación de la libertad, eso rompe con la impunidad. Luego el tema, yo termino... Existe. Impunidad es lo que hay en este momento, hoy, claro. lo que ha venido habiendo. Porque no hay ni investigación ni sanción. Efectivamente. Bueno, yo lo que creo que las comisiones de la verdad tienen una relación muy importante con la justicia. Aquí se ha dicho, menor justicia y mayor verdad. Yo creo que no se trata precisamente de eso, pero sí que la idea de sanción penal, que es que la gente confunde a veces justicia con sanción penal. Es lo que usted ve en las encuestas.
hay que entender que la justicia, uno de los propósitos de la justicia es que la sociedad sea reparada, que la sociedad pueda integrarse A la víctima. en las víctimas, sí, por supuesto. De las víctimas. Justicia transicional hoy. Claro. No, por eso, pero digo, y la verdad entonces tiene un efecto también en relación a la justicia. No podemos tampoco desligarla completamente. Entonces, Pero digamos, yo les confieso, y no sé si los televidentes habrá muchos como yo confundidos, es para dónde vamos, es decir, porque estamos en la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, que no está en función de las víctimas, ¿sí? Y Que está en menos función. o en Algo menos función. Bueno, está. bueno, sí, algo en función porque la verdad ayuda a hacer el duelo, como decía el doctor Rivera. Y por otro, unas comisiones de la verdad mucho más encaminadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas, que uno pensaría que es lo que se derivaría de este acuerdo, posible acuerdo con las FARC. yo creo que esa es la... Es que A la ver, justicia a ver, transicional... a ver. El esclarecimiento es de la esencia de las comisiones de la verdad. Claro, está pero- en el mandato de absolutamente todas las Pero eso comisiones no de es la lo que, verdad. a eso Y no es a lo que pasa- aspiran las FARC. Las FARC aspiran es simplemente a que se definan las causas que dieron origen al conflicto, más no lo que significaría para las víctimas la violación de sus derechos, que me parece que es hoy el principal sentido de una comisión de la verdad. Por eso yo insisto Por en eso es la en que la pregunta. justicia transicional, y hablo de la justicia transicional porque las comisiones de la verdad tienen que ver con eso, lo que buscan es la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas, no el deseo de venganza de algunos. Es que algunos dicen, ¿cómo la masacre en Bojayá y cómo no van a pagar un día de cárcel? No, para las víctimas de Bojayá a lo mejor es preferible conocer la verdad, obtener una reparación, así la sanción no sea la sanción ortodoxa, digamos, la sanción a la que siempre haya un se comandante acude. allí de los que estuvo presente y Claro, que diga, metimos yo- la pata, hicimos esto, Sí, tenemos estas vamos a culpas, pedir perdón. etcétera, sobre casos concretos. Precisamente yo creo que esa es la discusión, es qué se entiende por caso concreto. Cuando hay una cosa para ocultar la verdad, es ir al individuo solamente. O también todo se decir todos disuelve- somos por responsables, eso, cuando todo se y nadie disuelve es responsable. en la víctima y resulta que no hay un campesino desplazado. Lo que ha sucedido allí es una violencia en relación a unas colectividades, ¿no?, para disputar unos derechos y unas contraviolencias con lenguajes también que producen víctimas. Entonces yo creo que por eso el esclarecimiento de las comisiones de la verdad, los casos, si se quieren, son casos, los más importantes son casos colectivos, casos que han tenido implicaciones sociales. Por eso es que yo insisto aquí que la misma noción de víctima tiene que ser muy Es precisa. víctima más colectiva que que Pedro Pérez. Eso Pedro funciona Pérez. para clases en la universidad, pero yo creo que para No, que la el que ha realidad- sufrido su caso Porque es que individual... la reparación, parece- y la diferencia respuesta es que individual. la reparación, cuando es una víctima individual, es si se la damos administrativa, cuánta plata. No, Cuando es una eso- víctima colectiva la es víctima si hacemos la pide reforma verdad. agraria o no. No la hacemos. Es decir, si se solucionan los problemas que han producido la contradicción, el conflicto, la victimización y también los levantamientos Sí, violentos. pero ahí Debate entra, académico. lo que entra inmediatamente es la discusión política entre quienes quieren hacer la reforma agraria Y la que no quienes las quieren las hacer. quieren hacer, Y, quienes y el quieren debate durará que no, 20 años de que- si Y la no- reforma y no agraria cerramos tuvo que el ver o no conflicto. con la Pero violencia o no. es que ese es el problema. ¿Y cómo se van a poner de acuerdo? Esa es la Ese pregunta problema. esa es la pregunta que dejémosla en unos minutos, tratamos de responderla. Volvemos en unos segundos.
Bueno, hemos dicho que las comisiones de la verdad están en la Constitución, en la ley. Si ustedes estuvieran, digamos, diseñamos un escenario hipotético, llegamos al fin del conflicto, de la parte de los acuerdos es vamos a crear una comisión de la verdad. Doctor Melo, ¿usted cómo la conformaría? ¿Con quiénes la conformaría y qué mandato le daría? ¿Y con qué objetivo? No, si estoy discutiendo con las FARC y llegando a un acuerdo con las FARC, yo trataría de hacer una comisión en la cual las FARC acepte que los que se consideren víctimas de ellas traten de preguntarle a la gente de las FARC cuáles son sus responsabilidades y que se acepte que esas declaraciones en respuesta no tienen un efecto judicial, de acuerdo precisamente con lo que se hizo en la ley. Fuera de eso, estaría dispuesto a admitir la creación de una comisión en la cual aparezcan argumentos y debates más o menos teóricos o científicos o de historia. ¿Paralela? Paralela, perfectamente, y las haría un poco separadas o como una subcomisión. Listo. La primera yo creo que tiene que ser, tiene que ser muy amplia en su composición, debe tener personas del mundo académico, del mundo político, personas que han participado en los conflictos sociales, pero que tengan cierta respetabilidad, aceptabilidad por parte de todos los grupos. La otra sí es una comisión, en mi opinión, esencialmente académica. ¿Usted cree actores armados? Yo no la pondría en la comisión misma, los actores armados, sí podría gente que tuviera algún tipo de historia, de simpatía o de relación con los, pero no pondría a alguien que hubiera tomado las armas en la comisión misma. Yo a eso los pondría a que sean los que declaren frente a la comisión. Listo. Yo excluiría el haber usado armas como parte de lo como parte de a menos que alguien que ya hasta ha sufrido todo el proceso de haber hecho cualquier tipo de responsabilidad o ha sido amnistiado o ha pagado su pena o lo que sea, pero alguien que fue recientemente alguien del grupo armado, yo no lo metería en una comisión. En una comisión. Sí, yo le daría un Doctor mandato, Camilo Indepaz tiene una propuesta concreta. ¿Ustedes cómo la diseñan? Sí, un mandato que toma la experiencia de Salvador y Perú, casi textualmente. Pero la de Salvador finalmente sí funcionó. Pues funcionó. Lo que pasa es que todas las comisiones terminan siendo debatidas a los 20 años, ¿no? Eso es otro tema. Pero el mandato de estas comisiones dicen esclarecimiento de causas, responsabilidades y desarrollos de los procesos que han determinado graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Fecha de arranque. Establecimiento de responsabilidades del Estado, y no solamente de los agentes del Estado, sino del Estado, y de diferentes grupos de interés que han determinado la violencia. Fecha de arranque. A mí me parece bien el 58. Doctor Melo no me dijo la suya. No, yo tendría que... Yo pensaría más porque yo pienso que la que más me importa es la de las víctimas. Yo pienso que me podría limitar el año 90, 91, por ejemplo, de la Constitución o alguna cosa de ese estilo. Quedan 100.000 víctimas por fuera. Bueno, pero es cada uno, si cada uno está diseñando su propia comisión, con el modelo de las causas, todas las víctimas quedan por fuera. Claro. En mi opinión. Claro. A ver, entonces, momentico, ¿con qué personas la conformaría? Bueno, estas comisiones, yo creo que es una comisión que debe ser de alrededor de, tomando las experiencias internacionales, de unas 45 personas que tengan que ser escogidas. Yo creo que debe ser nacional, podría tener algún componente internacional, y con personas que le merezcan a la sociedad una credibilidad completa, que no estén implicados de manera alguna en las dinámicas de la guerra, y que sea diversa desde el punto de vista social, ideológico y de procedencia. Doctor Rivera, usted que es más pragmático en ese tipo de cosas porque ha estado más cerca de la elaboración de las leyes, ¿qué pensaría? ¿Cómo la conformaría usted? ¿Cómo la visualiza usted? No, yo pienso que el mandato está previsto en términos generales en la Constitución. El acto legislativo que creó la Comisión de la Verdad señala que el propósito de la justicia transicional es identificar los máximos responsables y el contexto en el que se dieron las violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. O sea, la ley lo que tendría que hacer es desarrollar eso. Digamos que establecer una suerte de contexto en donde se dieron estas violaciones, cuáles fueron intentaría buscar a través de esa Comisión de la Verdad cuáles fueron los máximos responsables de esos hechos
Y creo que habría que conformarla, obviamente por gente de una enorme respetabilidad, de una enorme credibilidad, pero que también tenga como una pluralidad de origen político, para que eso dé pues todas las garantías, porque el análisis de los hechos también depende del, digamos, de la ideología, del criterio con que cada quien asuma esa tarea. Me parece que ahí también deben estar expertos en esa materia, porque la investigación no es una tarea fácil, Claro, es una tarea que requiere una Su formación, una metodología y todo, experiencia, un método. Y Participación internacional. y creo que deberían también las víctimas tener representantes en esa Doctor comisión. Melo, ¿creería que las víctimas deberían estar? Por supuesto. ¿Y participación internacional? Pues eso no No es veo sine qua non. fácil cuadrarlo, pero no me parece imposible, pero no lo veo fácil. ¿Y el doctor Camilo? No, yo creo que puede ser una participación internacional. Las víctimas, por supuesto, yo creo que ese es un tema complejo porque en el panorama general de las víctimas y de las modalidades de victimización, escoger representativas. Es difícil, pero yo creo que tiene que darse un cupo importante a las ¿Fecha de víctimas. arranque? Si es con las FARC, 1964, digamos, si es el cierre del conflicto con las FARC. Bueno, estamos viéndolo a la luz de eso. No me parece tan práctico ir más atrás. Me parece que 1964 podría ser, en el caso de las FARC, una fecha adecuada. ¿Y si usted tuviera que armar, Antonio, una comisión de la verdad, qué harían? Lo fundamental en la Comisión de la Verdad es la credibilidad de que han hablado todos ustedes, y eso es lo que me parece dificilísimo en Colombia. En Colombia en este momento no inspira credibilidad ni los políticos ni los magistrados de las altas cortes. Los académicos. Digamos, Los académicos no quien le encuentran daba respetables en las posiciones más encontradas, los que dicen claramente, incluso desde posiciones de izquierda, cualquier intento de decir que la violencia, que la decisión de matar a alguien surgió por la inequidad, es un acto, es una manera de eliminar las responsabilidades y de dejar de proteger a las víctimas. Y eso te lo dicen muchos académicos de izquierda. Y otros te van a decir exactamente lo contrario. De manera que los académicos no se van a poner de acuerdo en 20 años. Nadie se va a poner de acuerdo en 20 años, los políticos tampoco, y las víctimas y los victimarios tampoco. Aparte de esta comisión oficial, en la Argentina, muchas otras. la persona que en la Argentina inspiraba esa respetabilidad, esa credibilidad, fue Ernesto Sábato. Yo no veo que Ernesto Sábato hay en Colombia. García Márquez, que hubiera sido el único posiblemente. Se nos murió. Se murió. No, yo creo que aquí hay gente importante. Y cuando propuso hacer una comisión para escribir la verdadera historia, inmediatamente le contestaron 4 o 5 grandes historiadores del país diciendo, usted está loco. Bueno, estamos ya para terminar, Claro, que nos el artículo quedan unos clásico minutos, de sí, que nos quedan unos minutos y estamos hablando, estamos tratando de aterrizar en las realidades de un posible acuerdo de paz con las FARC. Yo quisiera que me dijeran, ¿ustedes cómo están viendo eso? ¿Ustedes cómo lo están viendo, doctor Melo? Bueno, yo siempre he hecho 3 conferencias sobre el tema en distintos sitios y yo siempre insisto en que creo que esta es la oportunidad más grande que ha habido de lograr un acuerdo con las FARC y todavía tengo cierto grado de optimismo. Siempre desde el comienzo un optimismo muy medido, muy limitado sobre los alcances del acuerdo, pero yo todavía mantengo el optimismo. Yo creo que se va a firmar eventualmente un acuerdo. Creo que el ajuste de todos los problemas de responsabilidad va a ser el problema central. Me da la impresión de que el hecho de que se acepte eventualmente que las FARC nos asuma su responsabilidad, creando más bien una comisión histórica que una comisión de víctimas, de verdad para las víctimas puede ayudar y va a ser otro de los costos para el acuerdo, pero eventualmente va a haber un acuerdo y va a haber una situación de sanción a las FARC muy limitada, pero me parece que el país tal vez debe aceptarlo. Debe, pero ¿estamos maduros para eso? Habrá gran debate, habrá mucho desacuerdo, pero yo creo que en el momento en que se firme la paz, eso se impone. ¿Cómo ve la movida? Yo siento que está avanzando. Y comparto con el profesor Melo que no hay antecedentes en la historia colombiana de un proceso de paz que haya avanzado tanto como este, que tenga una agenda, que tenga ya unos acuerdos parciales. Luego yo pienso que, salvo si el doctor Oscar Iván Zuluaga gana la presidencia, creo que esto va a terminar saliendo. Pues digo él porque él claramente ha dicho que no se opone, que él suspendería, que fijaría unas condiciones incumplibles, pues porque las FARC uno tiene que ser práctico, las FARC no van a aceptar esas condiciones que él propone. Luego, pues si él gana la presidencia, esto sí se enreda.
pero de lo contrario creo que esto avanza y está avanzando y no ha existido en la historia un proceso que haya demostrado un avance tan significativo como este. Doctor Camilo. Creo que hemos llegado a un acuerdo al terminar el programa. No el acuerdo de La Habana, sino el acuerdo de Bogotá. Es más fácil este acuerdo que el de la Comisión de la Verdad. Es que está avanzando. Que son relativamente optimistas. Sí, lo que yo quiero decir es que los tiempos sí no son cortos. Hay unos que están apostando que esto tiene que cerrarse a finales de 2014. Faltan temas muy duros. Este que estamos hablando sobre las víctimas y la Comisión de la Verdad es complejo. El tema penal, el tema de las armas, cada uno de los temas. Llevamos 7 meses. Los temas que se han discutido se ha cerrado. Se ha cerrado. Completo, no, están pendientes. Todos son con salvedades. Sí. Todos tienen pendientes que se retomarán, incluyendo el agrario. Ahora llevamos 7 meses, 6 meses en el de cultivos y drogas. Y imagínense cuánto nos vamos a gastar nosotros. No hay que acelerar tanto el paso, pero sí hay que prever que hacia las elecciones de 2015 vamos a tener una coyuntura para que Colombia esté del otro lado en materia de cerrar este conflicto, un hecho extraordinario, con fórmulas innovadoras en materia de justicia, que yo creo que, pero innovadoras desde el punto de vista de acoger los criterios de la criminología moderna, más el fiscal que el procurador, para decirlo con nombres completos, con nombres todas propios, las letras. Ya que en materia de la Comisión de la Verdad no arriesgamos nombres todavía. Antonio, ¿cómo ve la situación? Usted que es el más pesimista aquí, todos los contertulios. No, pero yo he sido bastante optimista con respecto a este proceso de paz, a las conversaciones de La Habana. Me parece que efectivamente están avanzando a pesar de todas las salvedades que han quedado en los huecos que han quedado abiertos en todos los temas que se han discutido. Me parece, y lo he dicho 20 veces, que el tema de la discusión de la droga no es una discusión que se pueda adelantar únicamente entre el gobierno colombiano y las FARC. En esa discusión tiene que participar inevitablemente el gobierno de los Estados Unidos, que es el responsable de que exista la lucha contra la droga y en consecuencia la inmensa negocio del narcotráfico. A ver, un momento, yo quisiera interrumpirlo para preguntarles con respecto a lo que usted quiera decir. ¿Usted cree que eso no es posible? ¿Ustedes creen lo que dice Antonio, que sin la participación de los Estados Unidos en ese punto no vamos a avanzar? Que Estados Unidos ya está participando. Acaba de hacer una declaración hace unas semanas donde entró a la mesa diciendo: no se olviden que yo estoy pidiendo a esta gente por narcotráfico, le estoy poniendo precios a sus cabezas y que está la extradición. Y aceleró la discusión, estoy seguro, en la mesa de cómo se va a tratar el tema de la extradición o de la conexidad. Sí, pero en ese sentido estaría participando negativamente. Bueno, pero no sabemos si eso es tan negativo porque crea presiones sobre la mesa que pueden llevar a algunos tipos de acuerdos. Yo creo que el problema de droga, el problema agrario y otros son problemas que en el fondo las salvedades se van a eliminar tan pronto se logre un acuerdo sobre el problema penal, de responsabilidades políticas. Y sobre algunas de las formas de las relaciones, pero en relación con lo penal. Si no hay problema penal o si hay soluciones penales que afecten lo político, eso también es derivado. El problema central es ese y esto le va. Doctor Rivera, porque se nos acaba el tiempo, usted me imagino que es optimista con respecto. Sí, yo soy optimista, pero me parece que digamos que el tema, y estando de acuerdo en que el conjunto del problema del narcotráfico no lo podemos resolver entre gobierno y FARC, o no lo pueden resolver entre gobierno y FARC. Creo que el tema central que deben estar resolviendo es el de las zonas en donde existen los cultivos de uso ilícito, que además tiene un significado político enorme para las FARC, porque digamos son sus zonas de influencia histórica, o por lo menos de las 3 últimas décadas. Luego, lo que se haga en esas zonas para las FARC políticamente debe ser muy importante. Ya los otros temas, yo estoy de acuerdo con el profesor Melo, una vez se resuelvan los temas de justicia, que tienen que ver con la conexidad de los delitos, qué va a pasar con las acusaciones y las investigaciones que ellos tienen por narcotráfico. Yo creo que eso se puede eliminar, no me parece tan dramático, y yo creo que finalmente esa es una situación, la de droga, en el que si hay un acuerdo, como parte del acuerdo integral, los norteamericanos que están en una situación más ambigua ahora que antes o menos decididos, se fuman la cosa. Bueno, entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, esperamos tener otras oportunidades para oír sus comentarios, sus análisis. A ustedes les agradezco habernos acompañado y los invito para el próximo martes a la misma hora con otro tema que seguramente será de interés. Buenas noches.